es terapia somática, por supuesto, sanación energética, y trabajo mucho con sesiones todas integradas, ¿no? Es todo integral para mí. Y lo que me he dado cuenta, que es muy importante, es el hecho de ir al trauma inicial, que tiene que ver con las heridas de la infancia. Cuando uno habla de heridas de la infancia, dice, qué bajón, hay que volver para atrás, que no tan lejos, y que no quiere, que yo quiero algo rápido, que se solucione ahora. Pero la verdad es que si nos vamos un ratitito, sanamos ese trauma, el trauma tiene que ver con algo que nos dolió mucho según nuestra percepción. A ver, quizás mi mamá o mi papá no eran tan como yo los veía, o quizás sí, pero lo que importa es lo que a mí me pasó en la emoción, lo que me estancó en esa emoción o lo que me provocó en esa emoción para que yo, cuando crezco, voy viendo situaciones que se me repiten y que no las puedo resolver. Y dicen, siempre me pasa lo mismo, siempre hago lo mismo, soy de una determinada manera. Y empezamos como a culparnos de alguna forma por situaciones que no podemos resolver. Y claro, no las vamos a poder resolver si no hacemos ese ida para atrás y darnos cuenta qué es lo que realmente nos está pasando. Cuando nosotros vamos a ese lugar, a ese momento, podemos también entender por qué nos pasaron esas cosas y por qué esa mamá o ese papá actuó de esa manera. Cuando nosotros podemos entender eso, ahí empezamos a sanar. Porque si no, mientras tanto, estamos todo el tiempo viendo dónde nos equivocamos hoy. Pero no es que nos estamos equivocando hoy. Nos pasaron cosas muy fuertes antes y acá a cada uno le pasó lo que le pasó. Pero la realidad es que donde se trabajan las emociones más fuertes en la familia. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto de que mi familia no es perfecta y la de él sí, mi familia tiene esto y la de él sí? Pasa que nosotros, obviamente que nuestra familia nunca va a ser perfecta porque venimos a trabajar con la familia, son los que nos enseñan y los que nosotros le enseñamos a ellos. Esto de maestros y aprendices. Cuando nos pasa eso, empezamos a buscar en el afuera, ¿no? Empezar a decir, porque mi mamá esto, mi papá esto, porque me hizo esto, porque no sé qué me hizo, por qué. Y queremos siempre tener el papá o la mamá del otro. Siempre es mejor la mamá de Julieta que la mía, la verdad. Porque la mamá de Julieta la acariciaba cuando se caía y la mía no se daba cuenta que a mí me dolía. Por eso tiene que ver con lo que yo tengo que aprender. Por ahí no, cuando me caía me tenía que levantar sola y Julieta no podía. Y Julieta tenía que aprender otra cosa. Cuando nosotros buscamos el papá o la mamá del otro, también nos está pasando que no estamos aceptando a nuestros papás. Entonces en esa no aceptación estamos haciendo una especie de espejo, palabra que no me gusta mucho, pero viene bien acá. Estamos haciendo un poco de espejo con lo que papá y mamá por ahí nos hicieron. Pero bueno, ¿se sana esto? Claro que sí. Primero hay que identificar qué nos pasa. Entonces voy a decirles, así rápidamente, cuáles son las heridas, las más fuertes de la infancia. ¿Y qué nos pasa como adultos? Que por ahí no estuvieron tan bien como pensaba que tenían que estar. O que le dolieron y no se daba cuenta. Cuando mamá y papá no cumplen el rol que tienen que cumplir como mamá y papá, y ojo que no estamos diciendo acá que mamá y papá tienen la culpa de todo. Lo que estamos diciendo es, pasan las cosas de una determinada manera y a nosotros la emoción nos duele de una determinada forma para que podamos sanar desde este lugar. Y siempre, por ahora, la herida de la infancia viene de papá y mamá. Estoy convencida, y esto lo he hablado con psicólogos, y me dicen que no va a pasar nunca, pero yo estoy convencida que dentro de muchos años vamos a hablar también de las heridas de la infancia con nuestro grupo, amigos de amigos chiquititos, porque cada vez más papá y mamá somos y son más conscientes. Bueno, cuando hablamos de esto, ¿no? de estas famosas heridas, lo primero que se me viene a mí es decir, bueno, hablamos del abandono, por ejemplo, ¿no? Una herida de abandono. ¿Qué es una herida de abandono? Una herida de abandono
abandono es cuando mi mamá o mi papá no me prestaban la suficiente atención y me dejaban solo, abandonado. O yo sentía que estaba sola o solo y abandonado. ¿Cuándo se dan esas situaciones? Cuando mi papá se va todo el día, o mi mamá todo el día a trabajar y no vuelve. Y cuando vuelve y no tiene tiempo de calidad conmigo. No me presta atención porque está nervioso, porque está ocupado, porque tiene que hacer la cena, resolver otras cosas y no se preocupa y no se ocupa de mí, de mi persona como niño. Cuando fallece un papá, y yo soy muy chico también, hasta los 9-10 años podemos hablar de la niñez, ¿no? Cuando papá se va con otra persona, mamá se va con otra persona, se va y forma una familia en otro lado, cuando está sentado al lado mío pero no me mira, cuando se preocupa solamente por las cosas que le interesan a papá o a mamá y no se interesa por mí, ahí yo siento abandono. Cuando yo espero, siendo niño chiquitito, que vaya al acto del colegio y no fue, no pudo, porque papá priorizaba darme de comer, pero yo no me daba cuenta que papá priorizaba darme de comer. Yo pensaba que papá no me quería. Pero cuando soy chiquitito lo cubro a mamá y a papá. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando soy adulto? En una herida de abandono, el adulto puede llegar a ser o súper sobreprotector con sus hijos, puede llegar a ser muy demandante con sus vínculos, con sus parejas, muy celoso por miedo a la pérdida, por miedo a ese abandono, o a no poder de ninguna manera comunicarse, o de ninguna manera abrirse, o de ninguna manera de algo que le... Son las cosas por las que vienen a la terapia, ¿no? Esas personas, o porque no pueden comprometerse. La persona que sufre abandono de chico le cuesta comprometerse o en los vínculos o le cuesta comprometerse en su trabajo. Personas que cambian de trabajo permanentemente, ¿no? Que no pueden. O por ahí personas que están mucho tiempo viviendo en una casa con su pareja pero no pueden construir nada en esa casa. Y algunos también tienen este tema de no querer tener hijos para que no sean igual que mamá o papá, para que no me abandonen o no los abandone yo. En ese caso, en esa herida de abandono, lo que tenemos que trabajar siempre es la autoestima, como en todas las heridas. Pero el hecho de sentirme abandonado a mí me convierte también en una persona muy exigente conmigo y con los demás, pero mucho conmigo, de hacer y dar de más, mucho. Una exigencia tan alta que yo en algún momento empiezo a sentir que nada es suficiente de lo que hago, nada es suficiente. ¿Por qué nada es suficiente? Porque mi papá y mi mamá nunca me pudieron felicitar porque no me vieron. Como no me vieron y no me pudieron felicitar porque no me vieron, ¿yo qué hago? Me empiezo a sentir de alguna manera invisible. Y en esa invisibilidad, ¿qué hago? Busco hacer cosas cada vez más difíciles para que alguien, el que sea, me diga, wow, qué bueno, Patri, qué bueno. Pero ¿saben qué pasa? Nadie viene a decirte eso, porque no lo está trabajando. O el que viene a decirte eso, no lo consideras importante, porque vos sentís que el que tiene que venir a decirte esa palmada o darte esa palmada es mamá o papá. Ni aunque venga mamá o papá de ahora, crecidos nosotros, y tu mamá o tu papá te valoren, te sirve. Porque necesitas que sea ese papá y esa mamá de cuando eras chiquitito. El tema es que no va a pasar eso. Es muy difícil que pase eso porque no podemos volver para atrás. Entonces ahí es donde tenemos que ir. ¿Cómo hacemos? Que te lo voy a decir en la primera herida para que después ya lo sepamos para las otras. Es aceptar la situación, incluirla, nos pasó. Pero ahora, en vez de querer que mamá o papá nos aplaudan, aplaudirnos nosotros desde nuestra autoestima, aplaudirnos nosotros desde nuestro amor hacia nosotros mismos, llenarnos de amor nosotros. ¿Es fácil? No, la verdad que no, pero esa es la salida, por ahí es la salida.
Porque si nosotros empezamos a buscar que la pareja nos dé eso, no lo vamos a encontrar en la pareja. Vamos a estar cambiando pareja permanentemente, o no nos vamos a poder comprometer, o nos vamos a agarrar como sanguijuelas de una pareja que nos va a dejar. Entonces, la idea es que empezamos a querernos nosotros, como en todas las heridas. Cuando hablamos de rechazo, yo quiero saber si algunos se reconocen esta de abandono. Bien. Muy bien. Y es así, es así, es así. Y está buenísimo. Yo también. Después viene la del rechazo. Rechazo es cuando mi papá o mi mamá no me acepta como soy. Rechazo es cuando quieren que sea una cosa que no soy, que no puedo ser, que quieren que sea otra cosa. Mi mamá quería que yo fuera, no sé, contadora, y yo no quería ser contadora. Entonces, traté de ser contadora todo lo que pude, pero no me salió porque mi mamá me rechazaba de igual. Entonces así va pasando cuando está la herida de rechazo, que papá quiere que vos seas de una manera y vos sos de otra, porque sos de otra, no encajás en su valoración. Cuando no encajás en la valoración que quiere papá o mamá, empezás a sentir esta sensación de rechazo. Generalmente son chicos que en el colegio también sufren bullying. Ahora se llama bullying. Cuando yo era chica no me acuerdo cómo se llamaba. Te maltrataban nomás. Pero bueno, esa cosa de bullying, ¿no? Esto de permitir que el otro nos maltrate. ¿Por qué permitimos que el otro nos maltrate? Porque tenemos tanto miedo al rechazo que permitimos cualquier cosa hacia nosotros. Así somos como adultos, pero lo fuimos también como niños, porque tenemos miedo a que nos rechacen. Entonces, ¿qué hace ese niño cuando papá o mamá lo rechazan? Hace lo que mamá y papá quieren. Son súper obedientes. Quieren ser también, o son también súper desconfiados, porque no pueden encontrar la manera de sentirse de alguna manera aceptados. Entonces, no son muy abiertos con las demás personas, les cuesta un montón, les cuesta mucho. Entonces, ¿qué hace un adulto cuando sufrió herida de rechazo? Anda desconfiado por la vida, no puede creer en lo que hace, le parece que todo lo que hace está mal, siente que tiene algo malo en él porque fue rechazado, siente que está sucio por dentro porque fue rechazado. Entonces hace todo lo que los demás quieren que haga, de alguna manera para agradar. Y hacen de más, por supuesto, son los famosos dadores de más. Son estos que dan de una manera ilimitada para que alguien también les diga, che, qué bueno que sos en esto, pero tienen mucho miedo, a veces hasta vergüenza y mucha timidez, que también está en otra herida eso, pero los puede sentir el que tiene rechazo, el que ha sufrido rechazo, y le cuesta mostrarse como es. Entonces cuando llega adulto no sabe qué es. ¿Qué te gusta? No sé. ¿Qué te gustaría hacer? No tengo idea. ¿Por qué? Porque por rechazado. Sanamos de una manera muy parecida, pero lo importante acá es trabajar nuestra valoración. Más que la autoestima, es la valoración. Lo que yo realmente valgo y lo que realmente me gusta. Cuesta mucho a veces encontrar lo que realmente nos gusta cuando estuvimos tratando de hacer cosas que le guste al otro. Encontramos parejas y somos totalmente masoquistas con esa pareja. Hacemos lo que la pareja quiere. ¿Por qué? Para que no me rechace. Cuando pasamos a otra herida, díganme si voy bien o voy muy rápido, no sé. Tengo 1 hora para hablar. Yo voy a ir hasta donde llegue. Esperen que tome un poco de agua. Saben los temas de género, ¿no? Depende de las edades de los padres, en donde no aceptan cómo puede ser y no aceptan. O no aceptan desde la crítica de algún familiar cosas que le pasan, como que mi hijo es así o mi hijo es asá, o la forma de trabajo, bueno, así rechaza a un padre a un hijo por esa razón. Ojo que acá también habemos muchos que somos padres, seguramente.
Y también hemos hecho cosas así de alguna manera, ¿no? Sin darnos cuenta, porque eso es lo que pasa. El adulto, cuando trata eso, no se da cuenta que lo está haciendo mal. No se da cuenta que al otro le duele. Nadie hace las cosas mal a propósito. Todos estamos sanando, salvo algunas situaciones que podemos discutirlas o charlarlas, pero generalmente uno lo hace porque siente que es lo mejor que está haciendo, aún el que hace el mal mayor. Cuando hablamos de humillación, la humillación es una de las heridas que son difíciles de salir. Generalmente el adulto en una herida de humillación es muy tímido, le cuesta mucho abrirse a las parejas, le cuesta mucho ser sensual, porque la herida de humillación es cuando mi mamá o mi papá me humillaba, se burlaba de mí, se reía. Parece que me rechaza, pero en realidad cuando estoy en público y me hace chistes y se ríe de mí, de algo que yo no quiero que se ría, porque la verdad es que no me doy cuenta que lo hago así, o que me da mucha vergüenza y mi papá lo sabe, pero sin embargo me muestra, de todas maneras, ahí es donde yo empiezo a sentir esta herida de humillación. Cuando me siento humillado, lo más probable que de adulto sea una persona que no pueda expresar lo que siento, o que hable muy irónicamente, o que tenga mucha sensación, porque la humillación no tiene solamente que ver con que me carguen o me digan cosas, también tiene que ver con detalles de los padres que no hacen y que me hacen sentir. Por ejemplo, no sé, había un cumpleaños, tenía que llevar un regalo y resulta que mi mamá se olvidó de comprarlo, pero no es que se olvidó una vez, se olvidaba siempre. Entonces yo sentía vergüenza de ir a los cumpleaños porque mi mamá se olvidaba de mandarme con un regalo, o se olvidaba de comprar los útiles, y yo ahí siento humillación, siento vergüenza. No quiero ser hijo de esa mamá o de ese papá. Entonces después cuando crezco, siento mucha vergüenza también y me cuesta mucho expresarme y soy bastante irónico o me río mucho de mí por haber sentido herida de humillación. Me río de mí misma, hago chistes conmigo. También tengo la herida de humillación en algún lugar. Bueno, algunos tenemos más de una y está bien, está bien, nos tocan todas y está bien, no pasa nada porque todo se puede sanar. Porque acá lo importante no es quedarnos en la herida, sino darnos cuenta de lo que nos pasa para no pensar que tenemos todo mal, ¿no? Porque no hay nada malo en nosotros si papá o mamá no nos quisieron, no hay nada malo. No hay nada malo si papá y mamá me rechazó, yo no tengo nada malo. El tema es que hay un tema a lo mejor de empatía o un tema de, bueno, en este caso como yo hablo de energías, de aprendizaje, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en ese aprendizaje que hacemos en vez de quedarnos en esta herida que nos hace tan mal. Cuando pasamos la herida de humillación está la herida de injusticia. La herida de injusticia es cuando nosotros sentimos que es injusto algo de chiquitos que tiene que ver con mi mamá se fue y me dejó y eligió a otra persona y tiene hijos con otra persona. Entonces yo ya no soy único. Cuando nace mi hermano, mi hermana, y yo dejo de ser lo más importante para mi mamá, puede ser injusto. Lo siento injusto, no quiere decir que sea injusto. Cómo lo siento yo es como lo que importa. Porque uno de adulto dice, ¿cómo me voy a poner mal si nació mi hermanito? Y bueno, sí, me puse mal si nació mi hermanito, entonces tengo herida de injusticia. Cuando todos tenían una determinada ropa y yo iba con una ropa de inferior calidad porque no había dinero en mi casa. Cuando mi mamá elegía más a mi hermano que a mí, siento herida de injusticia ahí. Cuando tengo esas heridas de injusticia, cuando soy adulto, ando salvando al mundo. Ando salvando al mundo, voy sanando al mundo. Yo siempre digo, son los que salvan a las ballenas de todos lados. Quieren salvar al mundo, esa cosa de salvar al planeta.
y empezar a buscar cómo hacer para que el planeta esté menos mal. Y bueno, forman parte de ONG y demás, pero también son los que piensan que el mundo está contra ellos. Todo es injusto, todo. No pueden asumir ningún error, ningún tema hacia ellos. Todo es el afuera. El afuera les hace daño, el afuera les hace mal. La culpa está afuera en el otro. ¿Qué son este tipo de personas? Ese tipo de personas que tenemos o que han tenido herida de injusticia, nos victimizamos. Somos súper víctimas, estamos en el lugar de la víctima. Todo me pasa a mí. Nos victimizamos desde el lugar todo me pasa a mí o yo hago todo. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. El superpoderoso tiene herida de injusticia. Ese superpoderoso que tiene herida de injusticia y que siente que todo es contra él o contra ella, va a estar siempre enojado. Porque siempre va a ser injusto el mundo desde el que lo ve.